cómo se debe observar y considerar esto del medio ambiente, esto del ambiente, ¿no? Como un enfoque transversal en el currículo del área de educación física a nivel de educación general básica y bachillerato general unificado. En todo caso, es importantísimo que se vaya desarrollando esto para que ustedes vayan tomando conciencia, y no solo ustedes, sino nosotros, en definitiva, tomemos conciencia del problema ambiental. El problema ambiental es bastante eh, es bastante difícil de entenderlo, bastante difícil de analizarlo, porque como ustedes deben conocer, hace el año anterior se hizo una reunión a nivel mundial, el asunto ambiental, y determinaron que los países no están haciendo lo necesario para poder minimizar ese impacto ambiental. La polución del planeta está muy grave. ¿Y quiénes son los que deben un poco liderar todo este ámbito? Es los países desarrollados. Pero los países desarrollados poco o nada hacen, porque dentro de eso hay un sinnúmero de intereses, ¿no es cierto? Intereses económicos bastante fuertes. En todo caso, es indispensable que con estas informaciones que ustedes acaban de recibir puedan en algún momento, cuando estén cumpliendo la función de profesores o en sus trabajos, vayan haciendo conciencia ambiental. Ese es ese es el mensaje en sí, ¿no? Vayan haciendo conciencia ambiental, porque las políticas públicas que se genere para poder minimizar el impacto ambiental se convierten en planes, se convierten en proyectos, convierten en programas, pero más allá está en que nosotros tengamos conciencia del impacto ambiental, del problema ambiental. Ese es, sin lugar a dudas, una responsabilidad como ciudadanos, como profesionales y como personas, ¿no? Ese más o menos es el enfoque eh, que hemos visto ahora. Bien, vamos ahora a desarrollar el último, que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Eh, sí están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doctor. profe. Sí, doctor. ¿Qué nos dice la, qué nos dice la teoría de inteligencias múltiples? Ustedes deben de haber escuchado este término, está en boga ahora mucho, desde hace muchos años atrás. El enfoque teórico, el enfoque epistemológico, determina que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, yo
Yo soy muy pragmático, yo soy muy práctico. Igual ustedes con su carrera de actividad física y deportiva, para mí el 60-70% es práctico. Entonces, no todas las personas aprendemos de la misma manera. ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes características, nos desarrollamos en diferentes contextos, hablemos en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito familiar. Cada uno, como yo sé decir, somos un micromundo, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. Entonces, eso influye, eso influye en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es uno de los fundamentos teóricos de las inteligencias múltiples. Muchas veces hemos tenido nosotros una buena educación en algún colegio prestigioso o en algún colegio que se ha valorado en el transcurso del tiempo. Tenemos una diferente cultura, unos más, otros menos. Cada uno procesamos una religión. Igual en el asunto económico, somos del nivel medio, medio bajo. En el aspecto político, pues cada uno tiene su tendencia, ¿no? Y también tenemos un convivir familiar. Pero definitivamente somos parte de una sociedad globalizada. Somos parte de una sociedad globalizada. Vean ahora lo que pasa en... Recuerdan que recién erupcionó un volcán Tonga, ¿no es cierto? Y esa erupción del volcán debajo del mar causó una amenaza de tsunami en todo el mundo. Entonces somos parte de una sociedad y de un ámbito globalizado. Lo que pasa en un lado nos afecta. Y de ahí viene, claro, las diferentes tradiciones, creencias que también los vamos asumiendo nosotros, ¿no? Y también somos parte de una sociedad digital. Hoy más que nunca, la parte digital está totalmente globalizado y ahora se depende mucho de la tecnología. Y todo esto va constantemente, es dinámico, va cambiando permanentemente. Esto lo determinó Gardner en el año 2012. Gardner es el filósofo que generó todo este tema y esta corriente de las inteligencias múltiples. Entonces vean hacia dónde van las inteligencias múltiples. La educación física dice que es un área donde se debe trabajar las inteligencias múltiples como un método, una metodología para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ya que en función de las destrezas con criterio de desempeño, en cada uno de los niveles y subniveles de educación, permiten aplicarlo. A esa conclusión llegó, y esto está determinado en el currículo, ¿no? Por si acaso. Entonces tenemos algunos tipos de inteligencias, por eso se llama inteligencias múltiples.
Por ejemplo, la inteligencia lingüística es un componente de las inteligencias múltiples que se debe topar para determinar la capacidad de los estudiantes para utilizar el lenguaje oral y el lenguaje escrito de forma efectiva con sus pares y con el docente. Entonces, el saber hablar, el saber expresarse, el saber escribir, determina más o menos inclusive el nivel cultural de uno, ¿no? Entonces, es importante que todos aquellos acuerdos que se lleguen con los estudiantes para elegir las estrategias, para reflexionar sobre las ideas, pensamientos y sentimientos, se utiliza el lenguaje. Entonces, esta es una de las inteligencias, la inteligencia lingüística, que también el profesor o docente del área de educación física debe considerarlo en su currículo como parte de formación, ¿no? De formación. Otra inteligencia es la inteligencia lógico-matemática. Aquí debe evaluarse la capacidad de los estudiantes para poder calcular y razonar. Definitivamente la matemática y la estadística le permite establecer datos o manejar data, se llama ahora, para poder tomar decisiones. Entonces, cuando ejecutan los ejercicios, los estudiantes lo hacen con tiempo, lo hacen con repeticiones, le hacen con mediciones, con ritmos, y ahí salen resultados y datos. Y ustedes como futuros tecnólogos tienen que tener este conocimiento para poder tener esta base, ¿no? Hicimos con ustedes un ejercicio pequeño nomás, ¿no? De cómo se puede ir determinando problemas, cómo se puede ir desarrollando encuestas, sacar resultados, números y determinar la prioridad. Entonces, la estadística, la matemática es sustancial. Y esta es otra inteligencia, indudablemente que los estudiantes tienen un área de matemáticas, ¿no? Entonces, pero también es una inteligencia múltiple a ser considerada con los estudiantes en el área de educación física. Tenemos la inteligencia espacial. Es aquella capacidad que tienen los estudiantes para representar ideas, para entender de forma visual y de formarse un modelo mental en 3 dimensiones. Por ejemplo, a ver al señor Yar, usted de esta asignatura, de estos conocimientos que hemos conversado, ¿qué saca de conclusión? ¿Para qué le sirve le sirvió o le sirve esta asignatura para el futuro? Por favor. Bueno, profe, puedo decir que nos sirve de varias cosas, sobre todo para, para el saber planificar también las clases, como estábamos viendo esta última semana, poder planificar, poder realizar una clase bien hecha, podríamos decirlo de esa manera. Además de cómo poder tratar a las personas, cómo poder trabajarlas en sí, y cada clase que no sea una clase en vano, como podríamos ver varios licenciados de que antes nos ha tocado, de que te decían vayan, jueguen y nos soltaban un balón y era educación física. Ajá.
sino que ahora sabemos planificar, sabemos poder poner en práctica y poder hacer de la educación física no solo una materia que sea un deporte, sino poder trabajarle al estudiante en el ámbito físico, mental, psicológico y poder hacer de él no solo un buen deportista, sino una mejor persona. Gracias. Amanda, ¿está ahí Amanda Solano? Sí, profe, aquí estoy, dígame. ¿Qué saca conclusión después de esta asignatura? ¿Qué idea se lleva de esta asignatura? Pues un poco de metodologías de enseñanza, de cómo aplicarlas, ya llevarlas de un poco más allá en cómo el ámbito de planificar y llevarlas al ámbito de una escuela o una unidad educativa. ¿Ya? Lilian Cumbal. Por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí, como todos mis compañeros lo dicen, el punto de vista de nosotros antes de la materia era muy diferente a lo que ahora podemos decir. El tomar en cuenta una metodología, la forma de explicar, la forma de expresarnos de nosotros mismos va a ser diferente con el estudio de esta materia y así poder lograr, digamos que cosas positivas, tanto como nosotros que vamos a ser, digamos, docentes o técnicos en algún deporte, de la misma forma los estudiantes que van a recibir nuestros conocimientos. Gracias. Miren, esa es la inteligencia espacial. Con estas ideas, ellos, los estudiantes han representado una asignatura. Y ya se forman un modelo mental y dice, a ver, la pedagogía y didáctica educativa me sirve para. Entonces, esto hay que fortalecer como eje transversal en los estudiantes. La otra inteligencia se llama la inteligencia kinestésica. La inteligencia kinestésica es la capacidad que tienen los estudiantes para poder desarrollar diferentes actividades, resolver problemas y expresarse a través de su cuerpo. Tenemos la gimnasia. Entonces aquí, dentro de esta inteligencia kinestésica, se deben desarrollar actividades lúdicas, actividades deportivas, corporales, expresivo-comunicativas y gimnásticas. Miren ustedes, otra inteligencia aparte de las inteligencias múltiples, la inteligencia kinestésica. Tenemos la inteligencia musical. Es aquella capacidad de los estudiantes para poder escuchar y reproducir expresiones musicales. Por ejemplo, nosotros los que fuimos militares y hacíamos el trote, la actividad física, siempre cantamos. Y hay muchas canciones cuando se va trotando, ¿sí? Miren, esa es una inteligencia musical. Y los estudiantes deben estar en capacidad de desarrollar ritmos, movimientos, compases, marchas, interpretaciones musicales de persecución y cantos. Algo de música nos debe gustar. A ustedes les gusta un tipo de música, a mí también. A lo mejor alguno de ustedes toca algún instrumento musical. Entonces, esta es otra inteligencia múltiple, ¿no? La inteligencia musical. Miren, indudablemente que los estudiantes también dentro de sus talleres tienen música, ¿no? Yo recuerdo que antes teníamos una materia que se llamaba música y nos enseñaban el solfeo, nos enseñaban a escribir los diagramas musicales, recuerdo yo. Entonces, esta es otra parte de la inteligencia. También tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de los estudiantes para poder comprender y entender a sus compañeros.
y al docente también, tener una articulación. Aquí se desarrollan las relaciones humanas, la empatía, la tolerancia, los valores, los sentimientos, respetar las diferencias y un poco impulsar y enfocar al trabajo cooperativo que ya vimos, para que todos a través de esta inteligencia interpersonal traten de buscar el mismo objetivo, un objetivo común. Y puedan superar los retos, ¿no? Los retos motrices o sepan sobrepasar las destrezas con criterios de desempeño. Entonces tenemos la inteligencia personal. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de los estudiantes para comprenderse uno mismo, entenderse uno mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta y no nos hacemos una introspección que se llama para saber en qué estamos fallando. ¿Qué nos falta para seguirnos superando? Por eso es que recuerdan que hicimos el plan estratégico personal. Eso vayan afinando para que tengan un plan hacia el futuro. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus metas? Evaluar cómo usted se está comportando, sus gustos, aficiones, y tener control sobre sus actos. Esto es fundamental como parte de las inteligencias múltiples y que tiene que estar desarrollándose también en el área de educación física. Y por último, la inteligencia naturalista, lo que acabamos de escuchar. Los estudiantes, es la capacidad que tienen los estudiantes para observar y estudiar la naturaleza. Indudablemente que tienen el área de ciencias naturales, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la actividad física, los ejercicios físicos, los ejercicios motrices se desarrollan en campo abierto. Hoy, lamentablemente, por este problema de la pandemia, no hemos estado adecuadamente utilizando la naturaleza. Pero hay circuitos, hay estaciones, hay obstáculos que también los estudiantes deben aprender o conocer o comprender en esta área de la educación física. Y por último, tenemos una clase modelo que ya ustedes lo están desarrollando para su trabajo autónomo. Siempre no se olviden, para planificar, una clase tiene que ser planificada, tiene que ser ejecutada y tiene que ser evaluada. Esos tres procesos son sustanciales. En una clase hay un nivel de iniciación de la clase donde se hacen diagnósticos, qué conocimientos traen los estudiantes, qué objetivos ellos esperan. Más o menos es como el calentamiento cuando usted va a hacer un deporte, ¿no? Usted para hacer cualquier deporte tiene que calentarse. O sea, tiene que activarse. El desarrollo de la clase donde ya van a desarrollar y a ejecutar las destrezas con criterio de desempeño, los retos motrices que habíamos determinado y las actividades o ejercicios físicos, ejercicios motrices que están ya planificados. Y por último, hacer una evaluación, siempre. ¿Para qué? Para descubrir las debilidades y mejorar. Esa es en función la evaluación, ¿no? Dar un juicio de valor de lo que han desarrollado. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, disculpe, bueno, tengo
una pregunta, pero no es respecto a la exposición. Más bien es una pregunta sobre la tarea que tenemos que realizar. Me parece que nos dijo que teníamos una matriz, pero no está la matriz en la tarea. ¿Cuál matriz? Ya permítame un segundo. La matriz de objetivos. Sí, Sí, ya me estudiante también, ya les voy a poner como archivo la matriz aparte, ¿no? ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. A A ver, señor Ángel López. De acuerdo al desarrollo de su trabajo en esa asignatura y sobre la base del contrato didáctico que hicimos al inicio, ¿cuánto se valora usted de 1 a 10 en esta asignatura? 9. ¿Perdón? 9. Ya. Señorita Amanda Perigüesa. ¿Usted? Buenas noches, doctor. Estaría como entre un 8.5 a 9. Perfecto. El señor Paul Valverde. 9 también, doctor. Ya. El señor Elvis Almachi. Igual, profe, buenas noches, un 9, profe. Ya.